Es un honor tenerles aquí y les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos por favor poner sus aparatos electrónicos, celulares o computadoras en modo silencio. De previo a dar inicio al programa, les solicito por favor ponerse en pie para entonar nuestro himno nacional. Tu hermosa bandera, expresión de tu vida nos da, bajo el límpido azul de tu cielo, nunca altura descansa la paz, en la lucha tenaz de fecunda labor, que enrojece del hombre la paz, conquistaron tus hijos labriego sencillo, eterno prestigio, estigma y honor, eterno prestigio, estigma y honor. Salve tierra gentil, salve o mar del amor, no pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en armas tocar. Salve patria, gloria y suelo, dulce abrigo y sustento nos da, bajo el límpido azul de tu cielo, viva siempre el trabajo y la paz. Gracias, pueden tomar asiento. Una vez más, les damos la bienvenida al Foro Gestión de Salud y Derechos Humanos. Cedo la palabra a la doctora Erika Salazar Fernández, directora de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Latina de Costa Rica, quien dirigirá a ustedes unas palabras. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. La sincera bienvenida a nuestros invitados por acompañarnos en este día. Muchas gracias. Para nosotros es una ocasión muy especial que puedan estar con nosotros. Bienvenidos a todos los estudiantes, docentes y autoridades que nos acompañan en este día. Para la Escuela de Medicina tiene un valor muy representativo ejecutar actividades de este tipo. La medicina tradicionalmente se ha venido moviendo en ámbitos muy particulares, sin que necesariamente se incluyan otras áreas como la sociología o como el derecho, y sin tomar en cuenta algunas veces que somos individuos inmersos dentro de grupos que debemos trabajar juntos y que las condiciones en las que nosotros estamos se deben precisamente a esa interacción social. El tema de gestión de salud y derechos humanos nos interesa muchísimo, entre otras cosas, porque ahora resulta ser un tema determinante dentro del ejercicio de la profesión que nosotros tenemos. Derechos humanos generalmente se ha visto dentro de la esfera del manejo legal, y los médicos, en algunas ocasiones, igual que las enfermeras u otros profesionales de salud, asumimos que esas gestiones, esos conceptos, esas dinámicas de trabajo se corresponden exclusivamente a las áreas legales, y no es así. La intención de la Escuela de Medicina con este tipo de actividades es promover la interprofesionalidad, el trabajo en equipo con las diferentes áreas en las cuales nosotros nos desarrollamos y favorecerle a los estudiantes una visión más integral y más amplia de lo que es el concepto de trabajo dentro de la salud.
Muchísimas gracias y les doy la bienvenida nuevamente a nuestros invitados. Espero que les sea de mucho agrado compartir con nosotros. Buenas noches. Gracias, doctora Salazar. Cedo la palabra al doctor Ludwig Gendel, especialista en derechos humanos y ex representante adjunto de las oficinas de UNICEF de Ecuador y Bolivia, profesor de la Universidad de Costa Rica, fue coordinador del área de gerencia social del ICAP, dentro de la cual se desarrollaba la maestría en gerencia de salud. Ha escrito numerosos libros y revistas sobre política social, derechos humanos y políticas de salud. Actualmente colabora como investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenido. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las personas aquí presentes. En primer lugar, pues quisiera agradecer a la doctora Erika Salazar, al doctor Granados, por haberme invitado a esta actividad tan importante. Creo que lo que explicó la doctora Erika es precisamente el meollo de la importancia que tiene el tema de los derechos humanos en general en la sociedad y particularmente en el campo de la salud, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a un país como Costa Rica que avanzó tanto en el acceso y cumplimiento de los derechos a la salud y la seguridad social, y que hoy en día, pues como en muchas otras áreas, estamos viviendo una situación más o menos compleja, porque también se nos ha vuelto compleja nuestra sociedad, y entonces en medio de esa sociedad más abigarrada, más densa también desde el punto de vista poblacional, más diversa, pues tenemos que resolver cómo garantizamos los derechos a la salud de las personas costarricenses y las personas que residen en Costa Rica, y particularmente de los niños, niñas y adolescentes que van a ser pues las personas que se van a convertir en las personas adultas en los próximos años. Bueno, creo que aquí podríamos pasar hablando varios días sobre el tema de los derechos humanos. Es un tema muy vasto. Y seguramente que podríamos ver el tema de los derechos humanos desde las distintas aristas. Erika mencionó una de ellas, que es la dimensión legal, pero hay otras, la dimensión cultural, la dimensión territorial, la dimensión administrativa de los derechos, etcétera. Pero bueno, creo que en este día pues vamos a tocar puntualmente este tema. Yo voy a hacer una presentación muy rápida, es parte de una presentación mucho más larga, que tiene que ver con cuál es la ruta de la política pública y de la gerencia social, basada en una palabrita que se puso de moda a partir de los 90, finales de los 90, que le hemos denominado enfoque de derechos humanos. Y tal vez quisiera comenzar por allí, tratando de explicar esa relación entre los derechos humanos y el enfoque de los derechos humanos.
Bueno, en primer lugar, me gustaría partir de una definición. ¿Qué son los derechos humanos? A veces, cuando hablamos de derechos humanos, nos remitimos a leyes, a garantías jurídicas, y en el pasado, cuando hablábamos de los derechos humanos, sobre todo en los años 70, en el contexto de una región latinoamericana que se vio sumamente afectada por la violación de los derechos humanos, particularmente en América Central, pues siempre nos referíamos a las violaciones a los derechos civiles y políticos. Creo que, sin ánimo de exagerar, a comienzos de los 80, podríamos decir que Costa Rica era el único país en América Latina donde se respetaban los derechos políticos y civiles de toda la población, porque desde el Cono Sur hasta México habían situaciones que ponían en duda precisamente ese cumplimiento de los derechos. Cuando hablamos de derechos humanos, en realidad nos referimos como a dos dimensiones. Yo no soy jurista, no soy abogado, soy sociólogo. Entonces, más bien lo que voy a hacer es desde la sociología del derecho, hacer un esfuerzo por realizar una definición de ese tipo. Uno, lo que tiene que ver con las garantías jurídicas universales de protección a las personas, a los individuos y a los grupos sociales contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. Pero los derechos humanos también son enunciados y posicionamientos morales. No siempre esos enunciados y posicionamientos morales se condicen en normas legales ya reconocidas y aceptadas. Voy a dar un ejemplo, el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, que hay un debate en nuestras sociedades. No hay duda, y yo particularmente creo en eso, de que las personas del mismo sexo deberían de tener el derecho de poder acceder al matrimonio. Sin embargo, a pesar de que hay mucha gente en la sociedad que creemos en eso y que hay muchos debates sobre ello y que hay bastantes fundamentos morales que nos permiten justificar eso y podemos calificarlo como un derecho humano de las personas con esta condición, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, eso no está expresado todavía como un derecho reconocido. Eso, digamos, para dar un ejemplo. Los derechos humanos son un medio para la integración, inclusión y cohesión social. Aquí hay un párrafo de un pensador alemán muy famoso, que tampoco es jurista, sino es un filósofo y sociólogo, probablemente la persona que más ha destacado y que más influencia ha logrado en el campo de las ciencias humanas en los últimos 20, 25 años en el mundo occidental, Jürgen Habermas, que visualiza el tema de los derechos humanos como un vehículo para la integración, inclusión y cohesión social, porque los derechos humanos son un medio precisamente para la cooperación de la gente. Es un medio para que las personas puedan desarrollar un espacio dialógico y podamos, tal vez en la misma línea que plantea este autor, desarrollar una lógica comunicativa, es decir, podamos sentarnos a conversar. Y conversando, pues vamos a encontrar muchas cosas en las cuales tenemos diferencias y muchas cosas en las cuales tenemos en común, pero solo sentarnos a conversar ya implica reconocer a la otra persona como aquella a la cual yo le reconozco ese papel de, digamos, de interlocutor mío y por lo tanto de sujeto. Ahora,
¿qué es lo fundamental en el campo de los derechos humanos? Y aquí yo quisiera detenerme un poquito. ¿Qué es lo que hace la diferencia y qué es lo que lleva a que hoy el tema de los derechos humanos se convierta en un tema tan importante, tan central en nuestra sociedad? Bueno, es el reconocer la centralidad del sujeto. Cuando yo me refiero a la centralidad del sujeto, me refiero a la centralidad de cada uno y cada una de ustedes, nosotros los que estamos acá como personas invitadas a hacer la exposición, y todo el conjunto de la sociedad. No me refiero por sujeto a un individuo egoísta, al margen de la sociedad, no, me refiero a una persona que es un producto de esa sociedad y que, como lo decía anteriormente, es una persona que reconoce al resto de las demás personas y esas personas a su vez la reconocen a ella y pueden construir esa relación dialógica. Eso puede parecer como muy filosófico y puede parecer como muy poco operativo, pero resulta que no lo es. Resulta que el reconocer a esas personas como sujeto y reconocer que además la centralidad de ese sujeto es el elemento que distingue a la sociedad contemporánea, implica reconocer que todas nuestras actividades públicas y privadas tienen que orientarse a crear unas condiciones políticas de bienestar que contribuyan a estas personas a poder desarrollarse con toda la plenitud del caso. ¿Por qué es que planteamos el tema del sujeto o de la persona como sujeto? Bueno, porque curiosamente vivimos una sociedad en la cual estamos negando a esas personas como sujeto todos los días, de distinta manera. Entonces, por ejemplo, y aquí voy a empezar a referirme a temas de salud, es, digamos, el ámbito en el cual se desenvuelve esta conferencia, es que cuando un profesional en salud visualiza a la persona que le llega al servicio simplemente como un objeto de atención, entonces esa persona, objeto de atención, no se merece que establezcamos una relación reflexiva con ellos, una relación de diálogo. Entonces encontramos muchos profesionales en salud de todo tipo, desde digamos las asistentes de enfermería, enfermeras, como médicos y médicas, especialistas, etcétera, que simplemente se vinculan, se relacionan con estas personas, entendiéndolas solamente como un objeto, y entonces no les interesa construir una relación dialógica. Cuando hablamos de una relación dialógica, estamos hablando de una relación intersubjetiva, es decir, en la cual yo entiendo cuáles son sus preocupaciones, sus expectativas, sus miedos, y trato de esforzarme por comprender eso para poder trazar cuál es el plan de tratamiento o cuál es el plan de salud que requiere una comunidad, o cuál es el plan nacional de salud que requiere un país. Y esto que estoy diciendo pareciera sencillo, y estoy seguro que muchos y muchos acá, la mayoría de estudiantes, deben decir, pero eso es de examen, digamos, de curso introductorio, pero no es cierto. Eso no acontece así, porque, por ejemplo, uno de los aspectos que llevan precisamente a ese desconocimiento está el hecho que, en primer lugar, no reconocemos la diversidad.
Entonces, por ejemplo, para el profesional en salud, no se preocupa si la persona es hombre o es mujer, lo cual ya encierra una diferencia, porque sabemos que las mujeres pues viven en condiciones de desigualdad en este país con respecto a los hombres. Y entonces, dependiendo de la patología o la situación de salud de esa persona, yo tengo que ubicarme en ese contexto. En segundo lugar, tengo que preguntarme cuál es la condición social de esa persona. Y en tercer lugar, tengo que preguntarme acerca de la edad, acerca de, además, poder, digamos, desarrollar una relación dialógica que me permita ir caracterizando a esas personas e ir orientando mi diálogo con ellas, ¿no? En el último año y medio yo he tenido problemas de salud complejos, y eso que yo lo sabía, digamos, mentalmente, lo he podido entender en la práctica. Me he encontrado médicos que están preocupados por una célula y no por un paciente, que están preocupados sobre cómo funciona una tecnología, pero no para un paciente. Y cuando a esas personas uno les inquiere o les interroga y les dice: un momentito, yo soy un sujeto y por lo tanto yo conozco, yo leo y yo puedo construir un diálogo, ¿cómo se llama? Normalmente esas personas cierran la puerta y se asustan. Se asustan porque no están acostumbrados a construir esa relación dialógica. ¿Qué es lo que llevó a la importancia de los derechos humanos? Bueno, no es una casualidad que estemos hablando de esto hoy en día nosotros. Es que esto viene dándose desde hace décadas atrás, pero digámoslo así, que lo que eclosionó el tema de los derechos humanos fue cuando las mujeres, las personas afrodescendientes, sobre todo en Estados Unidos, los jóvenes o la juventud, los pueblos indígenas, levantaron la mano y dijeron: aquí estamos nosotros acá, y resulta que nosotros tenemos una condición tan difícil, tan compleja, que nos está llevando a que en la carrera de la vida nosotros comencemos por lo menos unos o bastantes metros atrás. Y esos metros atrás llevan precisamente a que esas personas en todas no puedan garantizar esas condiciones de bienestar. Y bueno, por ejemplo, estoy seguro que si nosotros comparamos la situación de jóvenes que están acá con jóvenes de indígenas de Talamanca, para no ir muy lejos, vamos a encontrar precisamente que ambos jóvenes pues tienen, digamos, unas distancias enormes en términos de desarrollo. Ahora, la pregunta, ¿es de talentos? No, porque probablemente esos jóvenes, si recibieran el acceso a muchas condiciones a las cuales ustedes han recibido, ¿cómo se llama? Seguro que llegarían estarían en este mismo lugar interesados por una conferencia de este tipo. Porque bueno, solo venir acá me parece que implica un cierto nivel de sensibilidad y de conocimiento de la realidad social. Entonces, no es un tema de talento, tampoco es un tema de fortuna, sino es un tema del destino. Tampoco es un tema de la lotería de la vida. Es un tema simplemente que esas personas no tenían las condiciones o no tuvieron los accesos que tienen y han tenido todas ustedes o todos ustedes acá. Entonces, los derechos humanos surgieron porque las mujeres empezaron a protestar y decir: ojo, las mujeres somos iguales que los hombres. Me refiero a
a las mujeres originalmente europeas, y luego latinoamericanas, y luego el resto del mundo. Y es que la igualdad significa que hombres y mujeres tienen que tener acceso a iguales ingresos, acceso a la misma educación, acceso a toma de decisiones, etc. Y eso no ocurría en ese entonces, tampoco ocurre hoy, pero digamos que gracias a que las mujeres levantaron la mano, es que entonces, digamos, hoy las condiciones de las mujeres han mejorado con respecto a antes. Lo mismo que en el tema de los afrodescendientes. Bueno, ustedes vieron, ¿cómo se llama? Las últimas protestas de los jugadores de fútbol americano, de béisbol, ¿no? Que se hincan cuando escuchan el himno de los Estados Unidos. Bueno, porque se sienten discriminados. No pareciera que la respuesta oficial sea la correcta, ¿no? Entonces ahí, digamos, han habido una serie de demandas muy importantes, por eso surgió Martin Luther King, por eso aparecieron autores como Rawls, por ejemplo, tan importante, que empezaron a levantar el tema de la justicia como equidad. Los derechos humanos en ese sentido son un producto social. Es decir, cuando estamos hablando acá de los derechos humanos, también no nos referimos únicamente a los derechos clasistas. O sea, el problema, también hay problemas de ese tipo, pero el problema fundamental hoy en día no es entre los obreros y campesinos explotados y la burguesía, como le llamaba Marx, sino el problema es que además dentro de esos obreros y campesinos hay mujeres, hay niños y niñas, hay afrodescendientes, etc. Pero también dentro de la burguesía hay mujeres, hay niños y niñas, hay afrodescendientes, porque también muchos afrodescendientes que también tienen acceso a recursos, son empresarios, tienen mucho dinero, pero están siendo discriminados por otros empresarios simplemente por el color de su piel. Entonces, la naturaleza de los conflictos sociales en el contexto de los derechos humanos cambió. Y eso es lo que hoy estamos tratando de hacer, de poner el énfasis en los aspectos más bien culturales. Bueno, voy a avanzar un poco más y quiero señalar precisamente que en los últimos, a partir del 90, surge un concepto que es el del enfoque de los derechos humanos. ¿Qué es el enfoque de los derechos humanos? Bueno, el enfoque de los derechos humanos se refiere a un marco conceptual basado en los derechos humanos, pero que al mismo tiempo es una herramienta institucional, una herramienta técnica, moral, de reconocimiento de los grupos de población. Es un medio que cuestiona la noción tradicional de la universalidad del derecho y un medio que combina el enfoque deontológico, digamos, basado en las normas jurídicas, y funcional o teleológico. Entonces, hemos descubierto algo que está entre el derecho, y que tal vez aquí tenemos que ver con un jurista en la mesa, que es muy complejo, sobre todo para los de ciencias sociales, porque, digamos, si hay algo complejo y ¿cómo se llama?, difícil de entender, es el derecho. Entonces tenemos, digamos, está entre esa teoría del derecho y digamos, las cosas más llanas, que tienen que ver con la gestión. Está como en la mitad. Entonces, el enfoque de derechos es una herramienta, es un instrumento. Esta herramienta, este instrumento no surgió por casualidad, sino que nació precisamente de varias cosas. Bueno, en primer lugar, de los movimientos sociales estos a los cuales me refería, de la discusión de la teoría del sujeto, porque desde los años 70 venían una serie de autores como Foucault, Habermas, Rorty y otros discutiendo sobre el tema, pero surgió dos hechos muy importantes desde el punto de vista jurídico a nivel internacional: la aprobación y adopción en la Asamblea General de la ONU de la CEDAW, de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, y la Convención sobre los derechos del niño. También, al mismo tiempo, el enfoque de género
se fue desarrollando, y las agencias del sistema de Naciones Unidas, sobre todo UNICEF, creó esta herramienta, este mecanismo que se llama el enfoque de derechos humanos. Lo importante del enfoque de derechos humanos, y con eso yo ya voy cerrando, es que nos permite vincular el tema de los derechos con el tema de la gestión, en este caso de la gestión de salud. Es decir, hacemos un gran esfuerzo nosotros por, digamos, tratar de que la política, cuando me refiero a la política, me refiero al Plan Nacional de Salud, a los planes locales de salud, porque los protocolos, porque las guías, porque, digamos, los decálogos que hay en las instituciones adopten el enfoque de derechos. Cuando digo adopten el enfoque de derechos, me refiero a que adopten esa centralidad del sujeto. Y entonces entramos ya en un plano operativo, jurídico, desde el punto de vista de la política social. Y bueno, yo, basado en Bernardo Krisber, le he llamado a esto como la gerencia social con enfoque de derechos. No voy a referirme al concepto de gerencia social con enfoque de derechos porque no tenemos tiempo. Yo quería más bien como sembrar acá los conceptos. Quizás haya otra oportunidad en la cual, digamos, podamos profundizar sobre este tema, y también una oportunidad en la cual podamos conocer cómo es que se hace esa gerencia social con enfoque de derechos, porque no es algo que yo me estoy inventando, son cosas que ya hace el Instituto Nacional de las Mujeres, hace la Caja del Seguro Social, hace el Patronato Nacional de la Infancia y otras instituciones, pero que tal vez no hay suficiente conciencia de que lo hacen, y necesitamos avanzar en una sistematización de ello. Y por eso es muy importante, y con esto termino, el papel de las universidades, el papel de todos y todas ustedes como investigadores y como investigadoras, como estudiantes, que asuman esto y que podamos avanzar en esta dirección. Es algo muy reciente. Bueno, esta conferencia yo la tenía preparada para una actividad que me invitaron en México la semana pasada, la Universidad de Xochimilco, donde toda la discusión estaba sobre el enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces ya en el resto de América Latina estamos discutiendo, estamos sistematizando precisamente eso. Bueno, les agradezco mucho, y entonces yo creo que luego podemos tener la oportunidad de profundizar algunos de estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gendel. Continuamos la charla de la noche con la presentación del máster Froilán Alvarado Celada, actual presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica, máster en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Civil y enfoque social, jurídico, económico y social, actual vicepresidente de la Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder Judicial, miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Perú, profesor de Cátedra de Derecho Civil y Laboral, miembro actual de la Comisión Civil del Poder Judicial, cofundador de la Comisión de Abogado Joven del Colegio de Abogados de Costa Rica. Licenciado, buenas noches. ¿Algo? Buenas tardes a todas y a todos, y muchísimas gracias al doctor Don Luis por la invitación para compartir un poquito con todos y todas ustedes. Para mí es un honor estar acá en la Universidad Latina, a una universidad a la que tengo muchísimo cariño, y en especial a los compañeros panelistas de la mesa principal, a la señora moderadora,
y en especial a todas y todos ustedes por haber sacado un ratito en este día tan lluvioso y tan lleno de presas por todo lado para estar aquí escuchando y aprendiendo aún más. Y siempre que uno aprende y escucha y comparte con otros profesionales, es mejor profesional cada día. A mí me tocó, hablando con don Luis un poquito, me comentaba que hablara un poquito de lo que era el derecho a la salud, lo que era la responsabilidad civil médica y lo que era el tema que a ustedes les interesa muchísimo, sobre el tratamiento que a veces se niegan a recibir ciertas personas en razón de su religión. Y bueno, cuando pensamos un poquito en este tema, me permití contarles que hace muchos años existió un fulano que se llamaba Hammurabi y creó un código, y fue el primer código tal vez que existió en la historia de nuestra vida. Pero él le dedicó 9 artículos a ustedes, los médicos, y básicamente decía que en el momento en que ustedes aplicaran una mala praxis e hicieran algo malo, pues la persona se quejaba y a ustedes les cortaban las manos. Y fue así como la profesión del médico entonces empezó a hacer dinero, como ustedes, como el doctor aquí Castillo, ¿verdad? Que empezaron a hacer mucha plata porque si usted hacía bien las cosas en esa época, no le cortaban las manos, sino que usted se dejaba como esclavo al paciente. Imagínese qué divertido, o le cortaban las manos a usted, o usted tenía un esclavo nuevo. Pero bueno, evolucionó un poquito más el asunto y Alejandro Magno quitó el asunto del esclavo. Yo imagino que han escuchado a Alejandro Magno, por lo menos lo han visto en películas, y se dieron cuenta Alejandro Magno que la condición de cortar las manos a alguien o cambiarlo por un esclavo era complicado. Entonces básicamente si el médico se equivocaba, pues Alejandro Magno no se complicaba y lo crucificaba. Pero entonces vinieron los romanos y dijeron que no, que había que establecer una culpabilidad. Los romanos son la cuna del derecho, los romanos inventaron las leyes. Imagínense que el Código Civil de nosotros todavía es el de los romanos. Entonces vinieron los romanos y dijeron que no, que fuéramos un poquito más justos, que el médico operara, que el médico hiciera, que el médico lo tratara. Si al médico al final de cuentas tenía un resultado negativo, pues usted como familiar del enfermo o del posible muerto decidía el destino de ese médico. Entonces le daban la posibilidad a los familiares dolientes, aparte de ir al entierro, pues también de enterrar probablemente al médico al lado. El asunto fue evolucionando, por dicha, porque nos dimos cuenta que los servicios de salud, evidentemente en la historia, pues iban a ser importantes para el resto de nuestras vidas. Y aparte de eso se determinó que un médico asustado, evidentemente por su vida, no iba a tener el mismo resultado. Y claro, con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, con la Primera Guerra Mundial, etcétera, pues la labor médica se volvió pues aún más importante. ¿Qué fue lo que al final de cuentas entonces generó que la actividad médica fuera considerada como lo que es ahora? Pues bueno, los avances de la ciencia médica, evidentemente, la relación que entre paciente y médico ya no era tan complicada, sino que se convirtieron ustedes hasta en el psicólogo de ese paciente, el mejor amigo, la persona que llaman a cualquier hora, que le cuentan lo que sea. También los nuevos problemas de responsabilidad médica fueron diferentes porque las enfermedades evolucionaron, ya no eran pestes que se llevaban el 4% de la población, sino que eran situaciones ya más específicas, más determinables, evidentemente, por la capacidad técnica que ustedes tenían o que tienen actualmente para resolver ese tipo de situaciones. Entonces, ya en la actualidad, y aquí voy haciendo un resumencito, esta presentación se divide en 3 partes, yo la hice especialmente para ustedes, para que el doctor Luis luego se las pase, completa, porque son más diapositivas, aquí vamos a ver menos. Básicamente, ya cuando aterrizamos en nuestra era, en nuestra edad, pues nos damos cuenta que la responsabilidad que ustedes tienen como médicos o las que les endilgan como médicos ante la justicia son 3 tipos: la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil. Como todos ustedes saben, el derecho penal es básicamente aquel en el cual regula los delitos. Un delito es aquella acción antijurídica, y para decirlo en español, porque sé que no estoy ante un auditorio de derecho, es cuando usted comete una acción ilegal que está así determinada en un código. No es un delito si el código no dice que sea delito. Entonces, si usted comete un delito a la hora de ejercer su función, pues tendrá una responsabilidad
de tipo penal. ¿Y cuál va a ser esa responsabilidad? Bueno, dependiendo del delito que cometa, podrán ser 5, 10, 15 años de prisión. Este delito no simplemente es un delito porque quiera hacerlo, tiene que estar basado en un informe pericial. Cuando se acusa a un médico de un delito en su accionar, se nombra probablemente otra junta médica que valore si la función que realizó ese médico, si la valoración que hizo y si al final de cuentas la decisión que tomó pues era la correcta y era la legal. Asimismo, evidentemente también ustedes tienen una responsabilidad administrativa y esa responsabilidad administrativa sobre todo está enfocada a aquellos médicos que trabajan en la Caja Costarricense del Seguro Social, porque evidentemente la responsabilidad que tenga ese médico al accionar también la va a convertir en una responsabilidad del Estado que va a tener que responder económicamente por lo que se haya hecho mal de alguna u otra forma. Pero la más común de todas es lo que nosotros conocemos como la responsabilidad civil. Si yo les hablé ahora del Código de Hammurabi, les hablé de Alejandro Magno y les hablé del derecho romano y que era un poco complicadito, ¿verdad? Si hay algo aún más complicado actualmente que todos esos tres juntos, es algo muy sencillo que se llama Facebook, que se llama Twitter o que se llama WhatsApp. Básicamente, las personas, sus pacientes, se convierten todos en una cámara de televisión andante, porque el celular, que es nuestra droga del siglo XXI, pues está ahí, y cualquiera que está atendiendo, básicamente saca su teléfono y le toma fotos al médico que tiene sueño, al médico que está atendiendo a otro, al que saludó a un cuñado, al que le habló al mejor amigo, al que está viendo el partido en el tele porque está ahí en la sala de espera, etcétera. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando usted demanda una responsabilidad civil, penal o administrativa, tiene que tener pruebas que así lo indiquen. Y no sé si ustedes han visto los casos en televisión, yo sé que estudian muchísimo, yo tengo una hermana que es médico y sé que probablemente ver noticias es un lujo, pero los que han podido leer el periódico, ver noticias o ver noticias a través del celular, se dan cuenta del montón de personas que actualmente graban a los muchachos como ellos, que están ahí 48 horas de guardia, muriéndose de sueño, y dicen, miren, es que no me quieren atender porque no se dan cuenta de que solo hay 5 médicos, ¿verdad?, para 1000 personas, sino que tienen sueño o no les da la gana, y los graban. Y eso lo presentan como prueba para reclamar lo que nosotros llamamos daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios, para no explicarlo como abogado, sino explicarlo como un amigo de ustedes a partir de hoy, es cuando usted se jala una torta y no va a prisión, pero sí le cobran plata por la torta que se jaló. Así de sencillo. Entonces, el daño es aquello que usted le pone un precio y dice, mire, como a mí me tenían que cortar el brazo izquierdo y me cortaron el derecho, que me den 5 millones, y el perjuicio es todo aquel dinero que usted va a dejar de percibir por ese daño que le causaron. Básicamente, entonces, cuando reclamamos daños y perjuicios, estamos pidiendo ¿qué? Dinero. Pero ¿cómo probamos ese daño? ¿Cómo probamos ese perjuicio? Bueno, básicamente, y menciono las redes sociales porque nosotros como abogados también tenemos problemas con las redes sociales, ya no puede salir uno ni siquiera a darse una vuelta y tomarse una cerveza porque lo graban y le toman fotos. Básicamente es eso, es demostrar si usted fue negligente en lo que hizo, porque cuando hablamos de responsabilidad civil, básicamente vemos allí, en esa diapositiva que les estoy mostrando, que las actuaciones médicas se ven como un contrato en el que usted, el Estado o el hospital privado donde lo están atendiendo, le asegura como enfermo o como paciente que usted va a ser tratado y va a tener la mejor respuesta posible. Además, le van a exigir 2 resultados a los médicos. Un resultado de medios, que básicamente es si usted proporcionó los cuidados respectivos a ese paciente, y un resultado definitivo, que es si se recuperó o no el enfermo. Claro, eso va a depender un poquito, creo yo, de la enfermedad. No soy médico jamás, pero hay cosas que son incurables, ¿verdad? Pero básicamente, por lo menos, si son incurables, que a usted le hayan dado el tratamiento hasta el final de sus días. Entonces, países como Francia, como los Estados Unidos, Inglaterra o España, tienen allí, como ustedes pueden ver, diferentes formas de determinar esa responsabilidad. Por ejemplo, para los gringos, simplemente con que usted se haya muerto es más que suficiente para que lo condenen. No sé si han visto las películas gringas, que son muy bonitas, ¿verdad? Y está el jurado y siempre está la abogada. Y ustedes nunca se han fijado que en las películas gringas al protagonista abogado nunca se le desacomoda el saco ni la corbata, ¿verdad? Y siempre andan el nudo bien hecho y nunca andan ojeras ni mucho menos. Y lo más divertido es que nunca tartamudean cuando exponen. Bueno, porque es el que va a ganar el juicio. Y al final siempre se echa una hablada lindísima y nos hacen llorar a todos.
porque en Estados Unidos lo que importa es que si usted se murió, usted se enfermó o no quedó bien, tiene que pagar. En Francia la cosa es diferente. Los franceses siempre con su libertad y con sus situaciones le dan un poquito más de aire al asunto y básicamente dicen que usted tiene que demostrar que le pasó algo. Y el sistema español básicamente es muy parecido porque dice que tiene que demostrarlo y que evidentemente le haya causado un daño efectivo. Acá en Costa Rica seguimos lo que nos llamamos nosotros la lex artis, que es básicamente que usted tiene que proporcionar siempre el cuidado debido a la hora debida en el momento debido y ojalá obtener el mejor resultado posible, que no necesariamente será, pues evidentemente la cura definitiva de la persona. Para demostrar la culpa de un médico, me cito a este jurista argentino que se llama Trigo Represas, que básicamente lo que dice es que tiene que demostrarse muy claramente que el médico actuó mal, que tuvo un error de concepto, o que hizo una mala praxis pero muy grosera, es decir, que aunque haya intentado salvar a esa persona de alguna manera, el procedimiento que le hizo no fue el correcto o fue el equivocado. Por eso es que nosotros acá le llamamos a esa definición en materia legal el error del diagnóstico, que es cuando usted va por una enfermedad y le diagnostican totalmente otra cosa muy fuera de lugar. Claro, esos casos, lo conversábamos ahora con doña Lisbeth, son los menos, ¿verdad? La tecnología ahora nos da muchísimas ventajas, pero bueno, no escapa a que suceda. Ahora bien, la prueba de esa culpabilidad médica, como les digo, tiene que ser presentada por la persona que se está quejando, no es simplemente que me quejé porque me hicieron una mala praxis y punto. Lo que sí es necesario para tanto el médico como el hospital público y privado es demostrar que el procedimiento de seguridad, los protocolos y todos los pasos que se hicieron fueron los efectivamente correctos. Ahí sí es el centro médico, nos tiene que decir, bueno, a él lo internaron, le dieron tal diagnóstico, se quedó tantos días, le hicieron tantos tratamientos, le dieron tales inyecciones, le ponían el tratamiento tantas fechas y aún así se murió. Bueno, eso sí le toca al hospital porque precisamente es el que lleva el expediente de cada uno de los pacientes. Aquí voy, si paso rápido, es precisamente para que ustedes vean que ahí está la información y como les digo, yo se la voy a pasar a don Luis regalada para todos y cada uno de ustedes porque esta presentación la hicimos ahora que veníamos de camino. Pero bueno, básicamente la responsabilidad del médico también se convierte en una responsabilidad del hospital. Porque no solo basta con tratar de culpar al médico de esa mala actuación, sino también de que el hospital no haya visto o no haya previsto que ese médico estaba actuando de una manera errónea. Ahora bien, hay algo que es totalmente importante en esta charlita tan pequeña, que ustedes ya lo saben, que se llama el consentimiento informado. Y el consentimiento informado para nosotros a la hora de juzgar este tipo de situaciones es sumamente importante porque es aquella información necesaria que se le tiene que dar validez jurídica en cualquier rama de la medicina porque tiene que ver con el principio de autonomía de la persona. Básicamente en español es que el enfermo siempre sepa cuál es su estado físico, cuáles son las decisiones que se están tomando, cuál es el tratamiento que se le está dando y evidentemente si lo va a aceptar o no, porque si no lo hacemos de esa manera, entonces ahí sí incurriríamos en lo que todos ustedes conocen como una mala praxis médica. Ahora bien, una de las situaciones que más le interesa a la jurisprudencia y a los tribunales de justicia, yo que trabajo como juez civil en el Tribunal Superior Civil y nos toca condenar este tipo de daños, son estas 4 cositas que ustedes ven a mi izquierda. Básicamente determinar si en la mala praxis médica fue por imprudencia, por negligencia, por ignorancia o por impericia. Todas y cada una de ellas tendrán un valor diferente. Evidentemente el daño que se cause será diferente dependiendo de la razón en la que hayan caído. Pero esas son las 4 cosas que se valoran en este tipo de situaciones. Ahora bien, uno de los temas que me planteó don Luis en el correo que me envió para yo saber más o menos hacia dónde dirigir esa temática tan amplia, tenía que ver un poquito con los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre, y si se permiten, si no se permiten, y cómo está la cosa. Bueno, a veces cuando uno quiere entender nosotros como abogados queremos entender a las personas y saber por qué cometieron un ilícito, o por qué le pegaron a la esposa, o por qué se robaron plata, o por qué violaron a una niña, etcétera. Tenemos que entender un poquito la parte social que rodea a ese sujeto.
Muchas veces un asesino, un ladrón, es un niño que fue agredido, o una persona que le pega a su esposa, veía a su papá pegarle a su mamá todos los días, o pegarle a sus hermanos, y es allí donde nosotros entonces tenemos que entender a los famosos testigos de Jehová, más allá de si nos tocan la puerta los domingos, en la mañana o no, sino entender hacia dónde vienen ellos y por qué. Bueno, según los testigos de Jehová, existe en sus sagradas escrituras una prohibición de comer sangre, y también existe una prohibición de ingerir sangre y de recibir sangre, y además quienes respetan la vida como un don de Dios, pues no pueden tratar de mantenerse vivos mediante el uso medicinal de la sangre. Es a partir de esa doctrina que ellos tienen que entonces no creen en las transfusiones. En España, por ejemplo, el artículo 19 de la Constitución Política Española estableció la posibilidad de que estas personas pudieran negarse a recibir sangre. En Chile le llaman la negativa informada, que básicamente viene a ser lo contrario al consentimiento informado, en el sentido de que a ellos se les informa lo que hay que hacer y básicamente ellos se niegan, entonces no los tratan. En Costa Rica hablamos básicamente de algo que se llama, como les dije anteriormente, el principio de voluntad o de autonomía de la voluntad, en donde lo que se pondera es la posibilidad de respetar éticamente hablando la preferencia del paciente competente y decir, bueno, si usted no le gusta o no quiere, pues no lo vamos a obligar. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política, en el artículo 21, 28 y 75 que ustedes están viendo acá, básicamente se establece que la vida humana es inviolable y que todas las personas tienen derecho a creer en una religión que quieran. Si bien es cierto, el Estado de nosotros es católico, también da la posibilidad de que usted tenga religión o del todo no lo tenga. No sé si se han dado cuenta o probablemente lo han visto, actualmente hay más gente atea en nuestras vidas. Básicamente hay muchos grupos sociales, y aquí no me deja mentir nuestro amigo sociólogo, que ahora están dedicados a determinar que las religiones ni siquiera existen. Y es allí donde entonces la Constitución también da esa posibilidad de que usted no crea en nada. Ahora bien, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 4 establece que todas las personas tienen derecho a que se les respete su vida, pero cuando hablamos de que a una persona se le respete su vida, estamos hablando de que se le respete todo lo que esa persona cree, todo lo que esa persona piensa. Yo, por ejemplo, no concibo en este país que haya gente que vaya con la liga, estando Saprissa vivo. Pero bueno, hay que respetarlos, ¿verdad? Aunque no entiendan quién es el papá de quién. Esto es una cuestión de respeto, muchachos. Ahora bien, en el Código Civil, por ejemplo, establece en el artículo 46 lo que los chilenos llaman la negativa informada. Nosotros también lo tenemos, que básicamente es que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico. Pero vean qué vacilón. Ya ahí, en el articulito, se establece una excepción, aquella vacunación obligatoria. Aquellas vacunaciones que son nacionales, que son obligatorias y que podrían generar evidentemente una pandemia que tanto tememos a nivel internacional. Pero el Código de Familia, y es en Costa Rica, no sé si ustedes lo saben, muchachos, en Costa Rica hay más de 9,000 leyes. Entonces a veces hacen las leyes, los diputados actuales, los que siguen quieren hacer otras, pero se les olvida que ya hay otras y entonces hacen leyes sobre leyes que dicen lo mismo. Entonces, vean que empezamos con la Constitución diciendo que yo tenía el derecho a que no me hicieran nada. Después el Código Civil me dice que tengo derecho a que no me hagan nada salvo que me vacunen. Pero viene el Código de Familia y dice que cuando la hospitalización sea necesaria y quirúrgicamente sea necesario hacérselo, usted no se puede negar. Pero vamos más allá. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia, que nace muchísimos años después del Código de Familia, establece que usted como mamá, como papá o como representante de un menor, dependiendo de su religión, puede negarse a que le hagan algo. Pero si es para salvaguardar la vida de ese menor, pues el médico simplemente lo hace. Y más, vamos todavía más allá, más adelante. La ley sobre derechos y deberes de personas usuarias de servicios de salud públicas y privadas establece aún algo más divertido. Lo digo de esa manera porque ¿a cuál le hacemos caso? Negarse a que se examinen o administren algún tratamiento es posible, salvo en situaciones excepcionales o de emergencia previstas en estas leyes. Es decir, yo no sé ustedes son los médicos, no yo creo que todas las situaciones son excepcionales y son de emergencia, sobre todo porque tienen que curar a la gente y tienen que salvarla.
Y todavía el Código de Ética Médica de Costa Rica, en el artículo 21, establece que tiene que respetar usted como médico pues la decisión de su paciente una vez que usted le informa si quiere someterse a un procedimiento o no, pero siempre y cuando no se trate de menores de edad, no estén incapacitados jurídicamente y en aquellos casos que estén exceptuados por la absoluta imposibilidad y la urgencia. Eso quiere decir que si bien es cierto nuestra constitución política y nuestros tratados internacionales dicen que ustedes como médicos tienen que respetar la voluntad de estas personas que no quieren hacerse una transfusión y que evidentemente probablemente mueran, el Código Familia, el de la niñez y la Ley de Servicios de Salud para el paciente, básicamente le dan vuelta o le abren una ventana a ustedes como médicos o futuros médicos para tratar a esa persona siempre que haya sea un caso de urgencia, siempre que sea o esté en juego salvarle la vida. ¿Cuál es la conclusión de esto? Entonces, sí, usted le puede respetar a esa persona no someterse a un tratamiento, pero si usted como médico sabe que ese respeto le va a costar la vida, usted puede saltarse esa disposición legal y atenderlo. Recuerdo yo que cuando hace muchos años me tocó a mí hablar un poquito de la responsabilidad médica, civil médica, fui al Hospital San Juan de Dios y me dieron una serie de documentos en los cuales a las personas ponen a firmar para salvaguardar su responsabilidad. Pero ahí mismo en esos documentos recuerdo haber leído, doctor, usted me corregirá, sí, ahí decía que si era urgente o era necesario o no estaba presente o estaba inconsciente, pues evidentemente pues le iba a corresponder atenderlo. Allí a mi izquierda estoy pasando aquellos casos que establecen en esos documentos o se establecen documentos que a usted lo van a tratar. Por ejemplo, en casos de anemia, detener la hemorragia, hierro oral 4, aporte nutricional y mantener el volumen intravascular, cristaloides y coloides. Ahí me siento como hablando en inglés porque evidentemente yo de medicina solo sé de Panadol, de Tapsin y de pastillas para el dolor de cabeza. Pero evidentemente la lista es bastante amplia, como ustedes pueden observar, y finalizo indicando lo que dijo nuestra Sala Constitucional. Como ustedes saben, la Sala Constitucional es el órgano máximo en Costa Rica sobre resoluciones judiciales y nosotros tenemos que acatar lo que diga la Sala Constitucional, mal llamada Sala Cuarta. Pero ellos básicamente en una resolución del año 2008 dijeron que el paciente tiene derecho a solicitar que no se le realice una transfusión si él así no lo desea, debido a una autonomía de la voluntad y a los derechos de la personalidad, vida, salud, libertad, etcétera, pero que le son inherentes siempre y cuando se establezca claramente a la carta un consentimiento informado. Eso quiere decir que la Sala Constitucional a ustedes les permite no atender a esa persona siempre y cuando ellos firmen la liberación de responsabilidad hacia ustedes, pero las otras leyes infantiles y de familia los obligan a atenderlos para salvaguardarles la vida. En Costa Rica, y ya con esto finalizo, agradeciendo nuevamente a la universidad y al doctor Luis la invitación, hay algo que se llama en Costa Rica el interés superior del menor, y el interés superior del menor es algo que está por encima de cualquier ley, de cualquier constitución, es salvaguardar los intereses de un niño, y por eso es, queridos amigos y amigas, que las personas que tienen pensión alimentaria o que pagan pensión alimentaria, cuando se mueren con la herencia pagan la pensión. Ahí está el por qué nosotros en Costa Rica le damos importancia más a los niños que a cualquier otra cosa, y bajo esa premisa, aunque la sala haya dicho que ustedes no tienen que atender a ese paciente, si es un menor de edad, tienen que hacerlo por un derecho humano, como decía nuestro amigo sociólogo, y sobre todo por el respeto al derecho a la vida. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado. Continuamos y le damos la bienvenida al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, médico cirujano especialista en ginecobstetricia, miembro de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, expresidente de la Unión Médica Nacional y miembro de la misma, expresidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos durante los periodos 2011 y 2012, 2014, 2015. Expresidente de la Confederación Médica Latinoamericana del Caribe, COFEMEL, profesor de Cátedra de Obstetricia de la Universidad de Costa Rica. Doctor Castillo, bienvenido.
perdió. Carlos. Voy haciendo la introducción de una vez. Agradecimiento a la Universidad Latina en nombre del señor decano Néstor Azofeifa, a la doctora Erika Salazar, directora de la carrera de Medicina, a don Luis Granados, que está por allá, un gran compañero y amigo nuestro, a mis compañeros de mesa, Froilán, la doctora Salazar y Quesada, y Ludwig. Realmente muy agradecido. El tema es un tema muy interesante. Yo soy médico, lo voy a ver como médico, por dicha que el abogado que habló ahora, don Froilán, tiene una hermana médica, así que probablemente estemos en la línea de la defensa del médico, porque verá qué difícil cuando tenemos abogados que nos atacan, ¿verdad? Agradecerles a ustedes, también estudiantes que están por acá, que vienen para el futuro. Realmente es muy importante que vayan viendo algunas cosas. El tema de gestión de la salud y derechos humanos es un tema que cada vez se hace más presente en todo. Todos son derechos humanos. Y hay que ver de dónde vienen los derechos humanos. Después de la guerra, 1945, la ONU comienza a dictar una serie de tratados internacionales que cubren derechos políticos, civiles, sociales, económicos, culturales. Después de una guerra, todo el mundo queda, como dicen, muy calmo. Hay que hacer algo para que no se repita. Y ojalá que eso se mantenga en la actualidad, que se ven vientos no muy sanos. Pero lo importante es que al dar todo esto, pues se establecen los derechos humanos y lógicamente la definición, ustedes la pueden ver. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, equipo de fútbol, partido político, condición social, cultural o económica. Existen a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de tratados internacionales. Ustedes ven que son universales e inalienables, interdependientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios, derechos y obligaciones. Me gusta mucho eso porque pone una palabra que a veces no se toma en cuenta. Hay derechos, pero hay obligaciones. Y eso es importante porque a veces se brincan esas cosas. Hay que respetar al paciente, pero también el paciente debe respetarme. Y eso es muy importante que quede claro porque a veces eso se olvida. Con la presentación voy a ir haciendo algunos datos importantes sobre esta diapositiva. Ustedes ven cambio climático. Alguien hace rato dijo que esto nos iba a pasar. Vean ustedes el calentamiento global a la parte izquierda, donde ven ustedes un montón de industrias volando CO2 y otras cosas para arriba, y vean ustedes a este lado la naturaleza totalmente comprometida. El derecho a la salud es un derecho fundamental que protege un bien invaluable y único que es la vida. Y ahí viene la diferencia con otras profesiones, compañeros, estudiantes. El que está metido en esto tiene que saber que vamos a salvar vidas. Esta no es una profesión para buscar a la muerte. La muerte llega, naturalmente, pero el fin primordial nuestro es salvar la vida, y es un bien importante, y por eso cuando a veces veo esas cosas de los testigos de Jehová, bueno, ya le han dado algunas cosas, legalidad a esto, derechos, pero vieran cuando uno está en una sala de operaciones y hay un sangrado masivo y se está muriendo, y uno como médico desea salvarlo y tiene un papel firmado que no le pasen sangre. Yo los quisiera ver a ustedes en una posición de esa, que la tuve en Golfito hace 15 años. Bueno, yo tuve que pasarle la sangre, si no se moría. Se salvó la paciente y todo, pero no pudimos decirle que le hemos pasado sangre.
probablemente hoy estaríamos con una demanda, ¿verdad, Froilán? Y hay que pagarle daños y perjuicios. Bueno, esto significa la garantía por el Estado de condiciones dignas de vida, acceso universal e igualitario a servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, logrando el desarrollo pleno del ser humano en su individualidad. Esto es muy importante porque el Estado protege siempre a todo lo que es salud. La salud como derecho fundamental se traduce en políticas y planes para la equidad, justicia social e igualdad de oportunidades. Eso es muy importante que quede claro, porque la búsqueda de la equidad es un objetivo central de muchos sistemas de salud en la actualidad y representa un desafío que se extiende más allá del sector de salud. Este derecho humano fundamental y clave para que las personas puedan disfrutar de otros derechos humanos fundamentales puede abordarse desde la perspectiva social, económica y ética. Lo que estaba diciendo del cambio climático, vean ustedes el huracán Irma en República Dominicana, se llevó cuanta cosa encontró y realmente muy lamentable, pero todo esto ya se había dicho que iba a pasar. Lo que pasa es que hay gente que no cree. Derecho a la salud. Los bienes, servicios y oportunidades de salud deben ser distribuidos de tal modo que una cantidad suficiente de personas, ojalá la mayoría, alcance y conserve un estado de salud que permita generar y mantener el tejido social y la plataforma productiva. Un país enfermo no produce, un país sano produce. Bueno, terremoto de México, otra de las cosas, y México, que es una laguna, que siempre ha tenido ese problema, pero en estos momentos tiene que haber alguna conexión con todo lo que está pasando. Igualdad y equidad. Sin embargo, para que las condiciones mencionadas contribuyan a la cohesión social y al desarrollo humano de los países, el acceso a la salud no solo debe involucrar a un número crítico de personas, no solo número, sino también que debe haber equidad. Vean ustedes, analicen el primer cuadrito que está ahí, donde están los tres parados viendo por una tapia. El chiquitillo no ve, son iguales todos, son humanos, pero el chiquitillo no ve. Si usted le pone otra tarimita, ya todos ven, los tres ven. Eso es equidad. La necesidad suplida al que tiene menos para que puedan estar todos en iguales condiciones. La relación entre la accesibilidad a los servicios y el derecho de salud plantea siempre a los responsables de la gestión y el acceso a los servicios. Para esto es necesario primeramente comprender muy bien los conceptos, tales como las desigualdades y la equidad en salud, la vulnerabilización de ciertos grupos sociales. Hay grupos sociales que son más vulnerables que otros. No nacen vulnerables, pero las condiciones que tienen los hacen vulnerables. Factores determinantes de la salud, que son muchísimos, y las dimensiones del acceso a los servicios. Los actuales sistemas de salud precisan reformas centradas en la salud de las personas y encaminadas a mejorar la accesibilidad, o sea, tener acceso a esos servicios, la cobertura. Costa Rica es un país que se precia a nivel mundial de que cubre aproximadamente más del 90% de su población, y eso es un hándicap que tenemos y lo sacan en todos los foros internacionales. Panamá, que está ahí a la par, que vamos y nos asustamos de todo lo que ha crecido, tiene un 40% de cobertura, de tal forma que ustedes pueden ver que está sacrificada la salud. Protección social en la salud, el nivel de calidad de la atención, que es una de las cosas que sí tenemos que ser honestos, ha ido disminuyendo en una forma muy importante, y esto tiene que ver con muchas cosas. Y ustedes, estudiantes de medicina, tienen su cuota, porque los que estamos recibiéndolos en las clínicas y hospitales nos damos cuenta que muchas veces la formación no es la más conveniente.
Y la satisfacción de los usuarios. En estos momentos el sistema de seguridad social es de los más criticados que hay. A veces se critica sin razón, como dice Froilán, cualquiera agarra el Facebook o las redes sociales y dice cualquier cosa de los médicos o de quien sea. Pero a veces no se dan cuenta que los médicos hacen guardias, que los médicos son humanos, que se enferman, que están muy tensos, muy estresados, porque la vida es una. Y si se pierde, se perdió, se murió. No es como otras cosas. Usted va a la cárcel y sale. O le mete una cuestión de esta de responsabilidad civil y le paga la plata. Pero en esto, en medicina, se mueren las personas. Entonces, mucho cuidado con los errores, mucho cuidado con las cosas que se dicen, porque eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Bueno, aquí estamos nosotros. Huracán Otto en Costa Rica, vean Bagaces cómo quedó con esa marejada que tuvimos allá. Para entender el papel de la gestión de los servicios en la mejora de la accesibilidad como parte del derecho a la salud, conviene comentar el contexto actual. La reforma de salud ha supuesto indudablemente mejoras en eficiencia y en equidad, pero en general el sistema sanitario sigue siendo cada vez más costoso. Vean ustedes la imagen que está ahí al otro lado. Una computadora. Avances tecnológicos, muy lindos, está muy bien todo. Desde que entra un paciente, lo primero que ve es una computadora, ya no al médico. Y el médico lo que ve es qué datos pone en la computadora, no al paciente. A ver, ¿eso es bueno o es malo para la medicina? Que se supone que en la medicina tenemos que ver al paciente, una relación médico-paciente. Pues claro que eso no está muy bien. Nos hacemos últimamente casi que informáticos de la medicina. Y lo otro importante es que se ha hecho costoso porque cada vez hay más gente, hay más pacientes, más población. Estas tecnologías son caras. Ya nadie se quiere operar haciéndoles heridas en el abdomen o abriendo el cerebro. Ahora todo el tratamiento es laparoscópico, es por vía endógena. Eso es muy caro. Los aparatos son caros. El preparar a esta gente es muy caro. Claro, nos venden que se van al día siguiente y no tienen estancia hospitalaria. ¿Es así, doctora? Pero la plata no se está quedando aquí, se está quedando en las empresas que venden esas cosas. ¿Verdad? Bueno, en San José ya tenemos automóviles anfibios. Y ustedes lo ven todos los días, ya esto está, pero ya es lo usual que tengamos en San José y en todo lado, ¿verdad? Porque realmente es lamentable lo que está pasando aquí y en las carreteras, cómo se derrumba todo, porque es mucha agua la que ha caído. Hay dos soluciones que se han dicho siempre cuando se trata de ver cómo se resuelven estos problemas que tenemos. La financiación siempre es la misma, siempre se presupuesta lo mismo, más los aumentos que hay por años de salarios, todas estas cositas que hay, pero generalmente es lo mismo en el sistema nuestro, porque están casi que congeladas las plazas, todo casi que es lo mismo, pero tenemos un problema de que hay que dar el servicio a la población. Entonces se han dado dos soluciones a esto. Uno es reducir de forma importante el paquete de servicios prestados a la población, lo cual se opone al derecho universal a la salud y a la gratuidad de la atención sanitaria. O sea, si ustedes le dan un paquete, el paquete es de 50,000 colones y si cuesta 80,000, pues hay 30,000 pesos que hay que sufragar del bolsillo de la gente. Entonces, esa es una solución que se ha dado. ¿Por qué? Porque ningún país del mundo puede proveer servicios de salud que satisfagan todas y cada una de las necesidades de la población. Y el otro, introducir cambios en el sector público que permitan mejorar la eficiencia del sistema mediante el traslado de responsabilidades, incentivos y riesgo tanto a gestores como a trabajadores. Allí pone un ejemplo, separación funcional de competencias, el financiamiento y la compra que estén separados de la gestión y la provisión de servicios y la capacidad de elección de los usuarios. Eso suena muy bonito.
Eso suena muy bonito. Lo que pasa es que cuando usted va a hacer cambios en el sector público, aparecen una serie grande de organizaciones muy fuertes que no quieren que se haga esto, que el Estado tiene que seguir haciendo esto, y entonces, porque todo esto a veces hay que contratar a terceros, a ver si nos pueden ayudar en esta situación, y entonces se viene un problema grandísimo, que el cual mejor ni comento, porque realmente no ha habido posibilidades de solucionar en este momento. Prioridades en salud. Priorizar no significa limitar necesariamente la atención de salud, sino cambiar el énfasis de las atenciones, creando e incrementando ciertos servicios y reduciendo el alcance de otros, lo cual contribuye a la equidad. Todos pueden acceder y a la eficiencia. La atención primaria, que ha sido donde se ha volcado todo este sistema de salud nuestro, que es atención primaria, 110 EOIs en todo el país, atendiendo todo lo que llegue preventivo y alguno curativo, y también es de bajo costo y canaliza pacientes hacia niveles superiores, sobre todo con sus acciones de prevención, y ahorra costos futuros de tratamiento. El problema es que si no se asume la escasez de recursos, si no le metes plata al asunto, se dará un razonamiento espontáneo o implícito, el cual se observa en el deterioro de la calidad de los servicios, falta de reparación de equipo médico, insumos y medicamentos, recursos humanos. ¿Qué sucede cuando usted tiene crisis en todo lo que es organizaciones nuestras? Pues se eliminan las partidas de mantenimiento, no hacen mantenimiento de los edificios. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier temblorcito que viene, se viene abajo el edificio. Y vean ustedes, a la caja le ha pasado mucho que ha tenido que estar metiendo refuerzos en todo lado, porque esas partidas se las han comido, porque han tenido que meter plata en otras cosas. Bueno, establecer criterios para priorizar la asignación de recursos hacia aquellos servicios dirigidos a las personas o grupos de personas con mayores necesidades, considerando la magnitud, cantidad de personas que serán beneficiadas, pertinencia, respuesta del servicio a las necesidades sentidas o expresadas por la población, y esto lo contemplan los objetivos del Ministerio de Salud y de la Caja, y factibilidad, realizable con los recursos disponibles, o sea, con lo mismo. Aquí casi que no hay aumentos para hacer algo diferente. Estoy pegado. Aspectos sociales para mejorar el acceso, disponibilidad de evidencia sobre desigualdad, liderazgo local efectivo, identificación de una intervención apropiada. Intervenciones son principalmente el uso de recursos para publicitar las intervenciones e incrementar la accesibilidad. Para que la gente accese, debe estar informada. Identificar y dirigir las barreras en el acceso. Hay también problemas en el acceso que hay que tratar de quitar. Desarrollar estrategias de comunicación que sean sensibles al uso del lenguaje y a los requerimientos de información. Todo esto es informativo a la población. Trabajar con valores culturales y religiosos que promuevan o inhiben el cambio. Acoger la identificación cultural en el planeamiento y evaluación de intervenciones. Conclusión: para lograr las mejoras en el acceso que lleven no solo a la prevención de la vulnerabilización de ciertos grupos, sino lograr los objetivos que se plantea el sistema de salud, es preciso comprender que quienes prestan la atención directa a los usuarios, personal médico, paramédico y los propios pacientes, son elementos claves a considerar en la dinámica de la atención. En el logro de la eficiencia y eficacia del sistema y en la promoción de la salud, ellos mismos y sus comunidades. Y este primer paso requiere a su vez de compromiso real de las autoridades sanitarias. Por supuesto que ellos son los que tienen que estar velando por el derecho a la salud de toda la población. Guanacaste, para que ustedes vean que no solo mucha agua, sino mucha sequía. Estamos también ahí en la región Chorotega. Y la otra conclusión: los esfuerzos de los gobiernos para cumplir sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos pueden reducir la vulnerabilidad a la mala salud. El respeto a los derechos humanos se distingue y caracteriza precisamente por el principio de la ausencia de discriminación, que incluye el asegurar la igualdad de protección y de oportunidades de conformidad con la ley, y el goce efectivo de derechos como el de la salud pública, atención médica, el seguro social y los servidores sociales. El médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad,
que desea curar, que es importante. Hay que saber, hay que tener preparación académica para saber diagnosticar, sino también por los hábitos y la constitución del enfermo. ¿Dónde vive? Como le decía yo a las mujeres que están embarazadas, ¿dónde trabajan las mujeres que no son profesionales en Costa Rica? ¿En qué provincia? En Heredia. Ahí están las fábricas. Y cuando estábamos en el Calderón Guardia, que yo soy ginecólogo, soy de maternidad, y veía que la paciente vivía, ¿qué cubre el Calderón Guardia? Toda esta zona de aquí, casi que Cartago, Tres Ríos. Bueno, resulta que cuando usted trabaja en Heredia necesita tomar 2 buses. Y embarazada. Bueno, son preguntas que es importante hacerles siempre. ¿Por qué? Porque eso es conciencia humana. ¿Y con quién vive? Sola. ¿Y tiene más hijos? Sí, 3. ¿Y con quién los deja? Con la vecina. Ese es Cicerón. Muchas gracias. Perdónenme que haya pasado unos minutos. No dije nada. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Recibimos a la doctora Lisbeth Quesada Tristán, médico cirujano especialista en cuidados paliativos, jefe de la Clínica de Cuidados Paliativos y Control del Dolor del Hospital Nacional de Niños, directora del primer albergue de cuidado paliativo pediátrico de América Latina, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, representante de la ONG de Cuidados Paliativos de la Asamblea General del Instituto Costarricense contra el Cáncer, defensora de los habitantes 2005-2009, miembro permanente de la Comisión de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre Cuidados Paliativos y Control del Dolor. Bienvenida, doctora. Bueno, mientras nos ponen la presentación también para ganar tiempo, agradezco muchísimo a mis compañeros de mesa y a la universidad. No era yo quien tenía que dar esta conferencia hoy en la noche, era una exministra de Salud, la doctora Daisy Corrales. Ella me mandó su presentación y yo la voy a respetar rápidamente. Algunas cosas que se repiten, que los compañeros han hablado, que voy a ir muy rápido, pero sí me tomé la libertad de agregar unas 19 preguntas y algunas reflexiones que es importante que como costarricenses nos hagamos en términos de la caja, la seguridad social, la atención, en fin, la gestión de salud, que yo creo que es importante porque hay, y sobre la institución penden una gran cantidad de amenazas en este momento. Algo nos pasó. Eso es por dejarme de última. Fue el doctor. Fue el doctor. Oiga usted. 5 minutos antes. Muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. Gestión y salud de derechos humanos. Ya los compañeros se han referido a esto rápidamente: la Declaración Americana, la Constitución Americana, la Revolución Francesa, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos después del horror de la Segunda Guerra Mundial. Está aquí la declaración. Y bueno, una descripción de lo que son los derechos humanos, fundamentalmente que están garantizados en las diferentes constituciones de los países. Y la OMS también se ha comprometido a incorporar estos derechos en los programas y en las políticas de atención, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y se compromete a fortalecer la capacidad de la OMS, sus Estados miembros, adoptar un enfoque basado en la salud y en los derechos humanos y promover el derecho humano a la salud a nivel internacional y promover los derechos humanos relacionados con la salud, incluido ese mismo derecho a la salud. Yo creo que ya hemos hablado sobre lo que es el derecho a la salud, entonces me la voy a brincar. Ya los compañeros hablaron, el doctor habló ampliamente sobre esto. Sin embargo, es importante notar, por ejemplo, que no obstante, unos 100 millones de personas en todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia
de los gastos sanitarios. Cantidad de miles de personas no tienen agua, no tienen habitación, no tienen realmente condiciones especiales para poder desarrollarse y son grupos vulnerables y marginados en las diferentes sociedades que tienen que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios del planeta. Y la cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud. Los enfoques basados de la salud en derechos humanos ya fueron discutidos por los compañeros: la no discriminación, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad y la rendición de cuentas, y la universalidad son las características de esos derechos humanos. Y lo que entendemos por protección social de la salud, la garantía de que la sociedad otorga por medio de los poderes públicos para que un individuo o un grupo de individuos pueda satisfacer sus necesidades y demandas de salud al obtener acceso adecuado a los servicios del sistema o alguno de los subsistemas con respecto a la salud. Y hay sustento constitucional que lo garantiza, el derecho de los trabajadores a los riesgos a la enfermedad a través del Seguro Social, y la salud de la población bien definida como un bien de interés público, lo cual ha marcado una función esencial del Estado en velar por la salud de la población, otorgando el derecho a las prestaciones de salud a todos los habitantes. Aquí tenemos la ruta que ha seguido, y esta sí es más interesante y me detengo aquí, la ruta de salud que ha seguido la historia de la salud en Costa Rica, la fundación de la República y la primera creación del primer hospital, que fue el Hospital San Juan de Dios, la integración del registro civil y del registro electoral, la creación del Ministerio de Salud en 1927, la promulgación de las garantías sociales y la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en los años 40, la consolidación de la cobertura y garantías sociales y el Estado Social de Derecho de los años 40 al 75, la creación en el 73 de la Ley General de Salud, en el 76 al 93 la crisis económica y el diseño de una reforma sectorial basada en la atención primaria de salud y el derecho a la salud, la implementación de la reforma sectorial y la cobertura de grupos de difícil aseguramiento a partir del 2014 al 2016, y bueno, la Caja tendrá 100 años en el 2041, ojalá que llegue viva como institución de salud para esa época. Probablemente yo personalmente no lo veré, pero muchos de ustedes jóvenes sí lo verán. La seguridad social integrada en términos de cobertura universal en salud y como proveedor público único de servicios. Hay otros países que tienen 5, 6, 7, 8 diferentes formas y sistemas de salud. Costa Rica tiene una seguridad social específica que se divide en prestaciones en salud, prestaciones económicas y prestaciones sociales con sus diferentes formas de atender, la integración, la atención integral, las prestaciones en dinero, los riesgos del trabajo, los accidentes de tránsito, las prestaciones económicas, los regímenes básicos de invalidez, vejez y muerte, diferentes especialidades como tenemos con el MEP, que tiene una particularidad, y el Poder Judicial, nuestro régimen complementario voluntario y el régimen no contributivo, y las prestaciones sociales que incluyen los ciudadanos de oro, la preparación para la jubilación, la educación, capacitación y estancias y ayuda social. Y aquí tenemos otra evolución histórica de las diversas modalidades de aseguramiento contributivo y no contributivo desde 1941, donde se crea la seguridad social, donde nace la seguridad social, hasta el 2014, donde tenemos el beneficio de familiar del mismo sexo. O sea, una proyección en términos de género y de ese tipo de relaciones protegidas en el ámbito de la seguridad social. Bien, una cobertura que es bastante importante, una cobertura al trabajador asalariado, al trabajador independiente, al asegurado voluntario. Hay convenios especiales con diferentes sectores de la población,
pensionados contributivos, pensiones no contributivas del régimen no contributivo precisamente, beneficio familiar, protección de leyes especiales por cuenta del Estado costarricense. Y hoy tenemos un resultado muy importante. Hay una cobertura de un 94%, cobertura de la seguridad social para todos los costarricenses. Tenemos 3 hospitales nacionales, el Calderón Guardia, el México y el San Juan, 6 hospitales especializados, que es el Hospital Nacional de Niños, el CENAR en rehabilitación, el Chacón PAUT para los pacientes psiquiátricos, el Hospital Blanco Cervantes para los pacientes geriátricos, el Hospital de las Mujeres y el Hospital Nacional Psiquiátrico. 104 áreas de salud, 13 hospitales periféricos, con 7 hospitales regionales, 1.046 EVAIS y 725 puestos de visita periódica, que son puestos que se visitan por lo menos 2 veces al mes por los diferentes equipos de salud. Hay presiones importantes sobre el sistema de salud, cambios demográficos, cambios epidemiológicos, necesidades diferentes de los usuarios, avances tecnológicos que van cambiando y van aumentando, por decirlo así, la sobrevida, y un tema muy importante que es la sostenibilidad financiera de un modelo que está en desuso. El modelo de la seguridad social en Costa Rica es un modelo en desuso. Si ustedes revisan en América Latina, modelos como el costarricense prácticamente ya no existen. De hecho, el doctor Abel Pacheco del Espriella, cuando fue presidente, reconoció las presiones que él había recibido como presidente de la República para deshacerse de la seguridad social y montar un sistema privado. Retos en materia de derechos de salud. El reto es que el Estado costarricense continúe con la ruta inclusiva, contando con un sistema de salud sólido, con una adecuada rectoría, un financiamiento acorde con las necesidades de la población y un número suficiente de recursos humanos y con establecimientos de salud disponibles en infraestructura y equipamiento. Además, se debe asegurar en todos sus términos el acceso equitativo a los servicios de salud. Dice la doctora que estamos en la ruta correcta. Ahora yo cuestiono algunas cosas, y esto ya no es de la doctora Corrales, esto es estrictamente de la doctora Quesada. En primer lugar, los costarricenses queremos un sistema de seguridad social de primer mundo, pero no estamos dispuestos a pagarlo. ¿De dónde sale el dinero? Todos creemos que la seguridad social no cuesta. A mí me pusieron un marcapaso hace 2 años. Calculo que con la atención, el marcapaso, el servicio, lo que me hicieron, la ablación previa, alrededor de $25,000. Yo no creo haber pagado en los años que yo tengo de estar cotizando como médico a la seguridad social $25,000. Sin embargo, yo me levanté de la cama de cuidado intensivo en el Calderón Guardia, mucho gusto, muchas gracias, estaba muy rico el juguito, la comida, hasta luego, me fui y supuestamente no pagué nada. Claro que pagamos, paga el Estado costarricense, pagan ustedes, pago yo, pagan los empresarios. Es un sistema que cuesta, que no es gratuito, pero como yo me levanté y me fui, de alguna manera siento que ese sistema es gratuito, no logro llegar a apreciarlo lo suficiente como para estar dispuesta a tener una seguridad social, una atención médica de primer mundo, pero pagada como tercer mundo. Eso no existe en ningún lugar. Disfrutamos de esa seguridad social como si los recursos fueran inagotables y limitados. No existieran amenazas de privatización. Las amenazas son reales, están ahí, y lo que se mueve alrededor de esto es muy grande. ¿Por qué? Porque en la medida en que Costa Rica y en América Latina y en el mundo mantenga un sistema de seguridad social como el nuestro, le está diciendo a los países que lo han privatizado y que dejaron de visualizar que la salud y lo que se gasta en salud no es un gasto, sino una inversión del Estado, de los mismos ciudadanos en sus mismos ciudadanos, y no una visión de gasto y de asunto individual. En algún momento, si los costarricenses no cuidamos el sistema de seguridad social y lo preservamos, la privatización va a ser un monstruo que va a avanzar muchísimo más.
Si bien su ley de creación le otorga gran autonomía, está el detalle de la presidencia ejecutiva, donde se toman muchas veces decisiones que no son criterios médicos. Eso es una de las cosas que se discutieron muchísimo ya, la validez de una presidencia ejecutiva y no tal vez una gerencia general que tome decisiones realmente técnicas y a veces no tanto políticas. Eso quedó en el aire y nunca supimos más de eso. Además, la capacidad de cobro que tiene es muy limitada. ¿Cómo muy limitada? Si la Constitución política le da una gran autonomía a la seguridad social. Vean qué fácil que es evadir la seguridad social. La empresa X quiebra, le debe mucha plata a la caja, se vuelve a configurar una nueva empresa con un nombre diferente, aunque hace lo mismo y con otro nombre y con otras cosas que son iguales o parecidas a lo que está haciendo. ¿Y saben qué pasa? No pasa nada. Que se quede para las caléndulas griegas el cobrar ese dinero. En el sistema bancario nacional tampoco pasa nada porque el que le debe a la caja, por ejemplo, es una de las propuestas, no, digo yo, no se le deberían prestar ni 10 colones. O sea, usted quiere comprar un carro, vamos a ver cuánto le debe usted a la Seguridad Social. ¿Le debe a la Seguridad Social? No hay préstamo. Primero pague a la Seguridad Social y después le prestamos el dinero. Si eso funcionara así, el cementazo jamás se habría dado, porque habrían llegado y probablemente le hubieran dicho al señor, primero paga lo que le debe a la Seguridad Social y después le prestamos los millones que le prestamos. O los exportadores. El país está lleno de exportadores que le deben millones y millones a la caja y siguen exportando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Imagínense que un banco que le preste a un deudor de la caja y que le caigan al banco a que tenga que pagar la deuda de ese deudor al prestarle, por ejemplo, o que el funcionario público sea el que tenga que pagar. Hay una ley en Costa Rica que habla de que a usted se le persigue hasta 5 años después de que deja la función pública. Es responsable. ¿Saben cuándo se cumple eso? Yo en este momento no recuerdo ningún caso donde eso haya sucedido. La seguridad social es una fuente de democracia, de paz en Costa Rica y sin embargo está siendo amenazada. Debería ser como sucede en los Estados Unidos, como está puesto ahí. Usted le debe al Tesoro, usted le debe al gobierno federal, usted le debe al fisco y no se le perdona nada a nadie. Se murió el señor que le debe al fisco en Estados Unidos. Al día siguiente le tocan la puerta en la casa a la señora con 3 chiquitos y le dicen, su esposo debe $50,000 y esta casa cuesta $200,000. Entonces, ¿la vamos a vender? Me desaloja la casita, por favor. Le damos tanto tiempo. La casa se vende, el Estado se cobra y le da los $150,000 o los $100,000 a la señora y le dice, vaya, busque otra casita en otro lado. Simplemente no se perdona y no se debería perdonar una deuda. Yo me atrasé una vez por enfermedad en pagar el salario de mi empleada doméstica y tenía el teléfono a reventar. Me llamaban de la Seguridad Social para que fuera a pagar los $50,000 pesos. Ustedes saben la cantidad de miles de millones de colones que las empresas grandes que les prestan los autobuses a las campañas políticas y aún le deben a la caja números gigantescos que no se cobran. ¿Por qué? Porque a mí me persiguen por $50,000 pesos, porque no pude levantarme de la cama para ir a pagar la seguridad social y a las grandes empresas no. Deberíamos tener un solo sistema de pensiones, diseñado de tal forma que rinda y que resulte intocable para los gobiernos, sin riesgo de que ese dinero se pierda. ¿Por qué la caja manejando pensiones? Que se dedique a hacer la prevención que antes hacía el Ministerio de Salud y la atención curativa, y que tengamos un solo sistema de pensiones. ¿A partir de qué edad, por consenso poblacional, usted se pensiona o se pensiona o se pensiona? Se hace en Europa y también lo tiene otros países.
Y en España no te acusan de violar los derechos humanos de nadie porque usted en determinada edad se pensiona y se va y le deja el campo a otra persona. Hoy la seguridad social, y lo digo con mucha tristeza, vive cualquier cantidad de colegas, y yo soy colega, yo soy médico, haciendo guardias sin hacer guardias. Trabajan otras personas y por la antigüedad que tiene, una guardia de esas personas cuesta una verdadera fortuna de dinero. Y yo me sigo repartiendo esas guardias. ¿Qué grado de justicia podemos tener ahí? Se paga por producción en otro tiempo límite para atender. Bueno, eso es algo que se ha discutido ampliamente. No se ha llegado a ninguna decisión, por decirlo así. Pero yo creo que vale la pena que se pueda discutir algo parecido o igual o con algunas diferencias. ¿Cómo es que en 15 minutos un médico conoce a una persona y la va a diagnosticar? Va a llenar la papelería tan grande que hay que llenar, porque hay que llenar una gran cantidad de papelería, y va a llegar a una presunción diagnóstica. 4 pacientes por hora. Aquí debería existir de alguna manera que alguien no puede salirse del consultorio antes de 30 minutos para que sea examinado como debe ser examinado y no terminar una consulta antes. Ningún paciente sale del consultorio sin ser examinado. ¿Cuántos pacientes salen hoy de los consultorios médicos sin haber sido examinados adecuadamente? Que el paciente pueda escoger su médico. Esos médicos que son muy malos, porque hay colegas que son muy malos, no van a tener suficiente cantidad de pacientes. Y los buenos médicos que tratan bien a los pacientes van a tener más pacientes. Por eso es un tema que se debe discutir. No estoy completamente de acuerdo con todo lo que estoy diciendo. Estoy lanzando una serie de interrogantes que nos sirvan para poder discutir y tomar posiciones. Hay que fortalecer el primer nivel de atención, pero en serio. Los EBAIS deberían ser casi que como una clínica. No damos abasto. La posibilidad de ultrasonidos, rayos X, en fin, que estuvieran ahí las 4 especialidades: medicina interna, pediatría hasta los 18 años. ¿Ustedes saben hasta cuándo ve pediatría el Hospital Nacional de Niños? 12 años y 9 meses, 10 meses, lo más. ¿Ustedes creen que un niño de 13 años o una niña de 13 años es un adulto para ser valorado en un hospital de adultos? Y si requiere un internamiento, tiene que ir en una cama con un montón de personas a la par que usted no sabe quiénes son, y mamá no se puede quedar como se queda en el hospital de niños. La pediatría en los libros y en la teoría llega hasta los 18 años, y en los países desarrollados a veces hasta los 23 años, porque hasta los 23 años se deja de crecer. ¿Cómo es? ¿De dónde salió? Yo he investigado y no ha habido una sola persona que me haya podido decir por qué la pediatría en Costa Rica y en el Hospital Nacional de Niños llega hasta los 12 años y resto, y unos meses. No podría ser. Bien, entonces que tuvieran todos los servicios básicos. Educación para la salud. Ustedes saben que una de las enfermedades más terribles que tenemos en el siglo XX y en el siglo XXI es la osteoporosis. ¿Y ustedes saben quiénes son los responsables? Las bebidas carbonatadas. Por cada ion de ácido carbónico que entra a su cuerpo, sale de su reserva de hueso un ion de calcio, de su reserva de calcio, para el mecanismo buffer del cuerpo. ¿Quién sabe eso? Me están diciendo que ya se me acabó, pero aquel se quedó 45 minutos, entonces déjenme terminar. Bien, una reforma en la educación para la salud, no más sodas con comida basura para los niños, enseñanza práctica de la sexualidad con responsabilidad y planificación, para parar de alguna manera las cifras de las adolescentes embarazadas. Somos uno de los países que más jóvenes y adolescentes embarazadas tiene en el mundo y en América Latina. Señores, la red oncológica, una red oncológica de verdad, que de verdad exista. No hay una red oncológica de verdad en Costa Rica. Para el 2020, faltan 3 años para el 2020, será la primera causa de muerte en el planeta. Hoy Costa Rica no da abasto con la red oncológica que tiene. Solo faltan 3 años. ¿Qué va a pasar en ese momento?
Una reforma al sistema de incapacidades, ya se dio una reforma. Posibilidades de verificar realmente la condición de la enfermedad. Y pongo un ejemplo, la incapacidad de los huelguistas del Poder Judicial. Demasiada presión porque las familias estaban ejerciendo. ¿Cómo es que tenemos colegas que están de alguna manera incapacitando? Señores, por favor, ¿a quién estamos engañando? Es una maravillosa forma de proteger al trabajador, las incapacidades. Claro que sí, pero hay un abuso. Ese abuso se tiene que controlar, porque ese abuso lo pagan ustedes, y lo pago yo, y el doctor, y las pensiones, y el Estado. Es un abuso que tenemos que pagar todos los costarricenses. Reforma al CENDEIS, ampliar los cupos de las especialidades, planificadamente, sí, claro que sí, pero de acuerdo a las necesidades de la población. Que los gamonales de las especialidades pierdan el control. Señores, es la realidad. En este momento en Costa Rica hay 1000 médicos. 1000 médicos que no tienen trabajo y que no pueden ser incorporados al sistema de salud. Pero hay en las presas gente que dice, no admitimos más de esta especialidad porque no quiero competencia. Esa es la realidad que estamos viviendo dentro de la seguridad social. Y seguro me van a echar, bueno, me pensiono en enero, entonces tal vez no les dé tiempo a hacerme el administrativo, ¿verdad? Un médico que quiere trabajar en la caja tiene que poder educar, tiene que cumplir con horas educativas fuera y dentro de la institución, en su horario laboral, poder desplazarse a consultas a lugares remotos, comunidades indígenas, colegios, EBAIS, escuelas, toda clase de comunidades. No debe haber excepción en la educación. Un médico no solamente es un médico, es también un educador. No quiere. Adiós. Un vuelco de timón hacia la medicina preventiva es muy importante. Es más barato prevenir. Más hospitales no son un signo de salud. Más hospitales significa que más gente está enferma y que fallamos en todo lo que tuvo que ver en la medicina preventiva. El Ministerio de Salud es el ente rector. Recibió un nuevo aire, por decirlo así, pero es un perro que no tiene dientes. Habrá que hacer otra reforma al Ministerio de Salud para que realmente como ente rector, funcione de verdad. Resolver el problema de salud de los privados de libertad. Yo no sé si ustedes tienen aquí algún familiar que haya estado en la cárcel, pero es impresionante la violación de derechos humanos en términos de acceso a la salud que reciben los privados de libertad. Y no por ser privados de libertad, no es que no tienen derechos al acceso a la salud. No hay posibilidades de cambios en la salud si no se toca el sistema educativo. Y no se ha tocado. La gran reforma en Costa Rica la hizo Mauro Fernández. Y después de eso, algunas curitas que se han puesto. Bueno, esas fueron mis anotaciones. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Para concluir con el foro, ¿tienen alguna pregunta que hacerle a los expositores? Doctor Granados, la señora atrás. Aló. Sí, buenas noches. Soy la doctora Sandoval. Es una preguntita para el licenciado, no recuerdo ahorita, ¿no está? Del Colegio de Abogados se fue. Bueno, o cualquiera de los que están en el panel, tal vez me la pueden responder. Es sobre el consentimiento informado. Ahora en la Caja del Seguro Social todo es digital. ¿Cómo me respalda a mí el consentimiento informado si no hay nada donde firma el paciente? Sí, contesto yo si quiere. Sí lo hay, señora. Usted se va a hacer un procedimiento quirúrgico o cualquier otro procedimiento y le traen un consentimiento que usted firma. En algunos hospitales todavía sigue existiendo el expediente físico, pero usted tiene que firmar. Y si usted no firma el consentimiento informado, hay un grave problema. No se le hace la cirugía, dice el doctor.
el procedimiento. Si usted no lo firma, no se le hace el procedimiento. Hay consentimiento informado, por supuesto que sí. Yo lo firmo con mis familias a la hora de atender a un niño en cuidados paliativos, porque voy a tener que usar morfina, metadona, voy a tener que hacer una serie de cosas. Las familias firman un consentimiento informado, que quede en el expediente, en la hoja. Sí. No sé. Probablemente cuando sea digital, habrá alguna manera para que se haga digitalmente, como se hace digitalmente el dictamen médico de licencia y ahora las recetas, etcétera. Si solamente tengo el expediente digital, no tengo nada de papel, ya no tengo el expediente físico. Yo trabajo con la Caja del Seguro Social. Pero está en consulta, ¿en qué? ¿Como médico general? No, consulta externa estoy. ¿Como médico general? No, yo soy odontóloga. Allá, es odontóloga. Odontóloga general. Okay. Y esa es la pregunta porque me ha preocupado, y con este cambio ahora de LEDOS, ¿dónde firma mi paciente? Ya, bueno, no sé en odontología específicamente, pero en términos de hospital, los pacientes firman un consentimiento informado que se le lleva. Es una fórmula. De lo contrario, no se le hace el procedimiento.